Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Os estaba diciendo por Instagram que he hecho un kimono que se llama marinero. La intención era hacerme fotos en la playa, pero está lloviendo. Y como bueno, nos hacía muchísima falta el agua, tampoco me voy a quejar. Que caigan unas gotitas, aunque menos de las que quisiera. Y prefiero hacer las fotos en casa y que llueva. Si aún no me sigues por Instagram, me puedes encontrar como Querer es Tejer. Y bueno, a veces hacemos directos incluso y tejemos juntas, con lo cual te espero por allí. El kimono es de nivel fácil, 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 facilísimo. Además, vas a ver cómo, aunque intercalo un montón de colores diferentes, te voy a enseñar cómo no he escondido ni una cola de hilo. ¿Qué más se puede dar? Bueno, pues además voy a utilizar lanas Caricia, que las puedes encontrar en esta dirección de correo que te doy aquí ahora mismo, porque el otro día me preguntabais que os habrá pasado como a mí. A mí me cuesta más encontrarlas últimamente, pero las sirven online en esta dirección que os dejaré aquí abajo por escrito, con unos gastos de envío muy ajustados y una variedad muy buena en colores y en calidades. He utilizado Caricia Nature. Y creo que el blanco era Caricia, no en Nature. La verdad es que perdí la etiqueta porque eran restos que tenía ya. Y entonces aquí te voy a dejar escritas las cantidades para que te hagas un kimono largo como el mío que mide 1 metro de largo, ¿vale? Aquí las cantidades te las dejo por escrito de cada color para que tú puedas hacer un pantallazo. Puedes cambiar evidentemente la secuencia de colores, los colores que utilices, ¿vale? Pero como es un kimono marinero, sí que te aconsejo que sigas la pauta de comprar este azul más oscuro porque es con el que hacemos más trabajo tanto en la parte de arriba de las mangas y también este turquesa. Los demás, pues si los quieres cambiar, yo te doy los colores más o menos que he usado yo a lo largo del patrón. Y también puedes cambiar el largo pues haciendo más o menos de estas franjas del patrón. Vamos a ver cómo es el patrón porque es súper sencillo y antes te voy a dejar también por escrito las medidas para hacer tu kimono. Piensa que vamos a trabajar con aguja de 4 y aquí te dejo por escrito y puedes hacer un pantallazo. ¿Con cuántas cadenas debes iniciar? La parte de atrás, la espalda, ¿vale? Porque esto es un kimono que se trabaja primero la espalda y luego con las mangas incorporadas y después los frontales. Entonces, si tú quieres un kimono que te quede apretadito al cuerpo, bien pegado, vas a coger la talla correspondiente a tu contorno de pecho o de cadera, la que sea más ancha, ¿vale? Si por ejemplo tú eres más ancha de cadera, tienes que coger la talla de cadera. Y si eres más de pecho, de pecho. Y ese contorno lo divides entre dos. Entonces tú vas a saber más o menos cuál es la parte de tu contorno. Por ejemplo, si tienes una 80 de pecho, una 85, una 90, una 100. Aquí te dejo las cadenas con las que debes empezar para la espalda. Esto si quieres un kimono ceñido. Pero si lo quieres como lo he hecho yo, grande, que es para mí es la gracia de este tipo de kimonos, que sean amplios, que sean así con vuelo y un poquito bohemios, entonces te vas a ir a una o dos tallas por debajo. Por ejemplo, yo hubiera tenido que coger la salida de 77 cadenas porque tengo una 100 de pecho y sin embargo me fui a la de 89 cadenas, que es la de 120. ¿Por qué? Para que me quedara más ancho, ¿vale? Si lo quieres que te quede anchito así de este estilo oversize, tienes que irte dos tallas por debajo a tu talla de pecho o, recuerda, o de cadera, si es que tu cadera es más ancha que tu pecho. Y aquí te dejo también por escrito cuántas cadenas debes hacer para los frontales dependiendo de las medidas. Si por ejemplo yo, mira, he hecho, aunque tendría que haber cogido una 100-110 de pecho, he cogido la de 120 más o menos, ¿vale? De espalda, el número de cadenas de espalda estamos hablando, entonces pues evidentemente el número de cadenas para los frontales también voy a coger el correspondiente a esa misma talla que yo he escogido, que es una talla 2 por encima de lo que sería mi talla habitual de pecho. ¿Por qué? Porque así me queda más ancho, más oversize. Eso lo puedes elegir tú porque también te puede gustar que te quede un kimono bien pegadito al cuerpo. Lo que sí debes tener en cuenta es eso, que la cadera o el pecho, una de las dos partes es la más ancha y como es un kimono largo, debes escoger siempre la parte más ancha. A partir de ahí decidir si lo quieres hacer exactamente a tu medida más ancha, entonces cogerías la medida correspondiente en número de cadenas tanto para espalda como para frontales correspondiendo a esa medida, o si lo quieres hacer más oversize y más grande, tendrías que saltarte una o dos tallas por encima de lo que es tu talla habitual y así te quedaría más ancho. Esa es mi recomendación. A mí no me acaba de gustar que quede muy apretado, pero lo puedes modificar siempre como más te convenga.
te vuelvo a dejar por aquí los pantallazos con las cadenas de salida para la espalda y coges la que quieras o dos por encima si lo quieres oversize y las cadenas de salida para los frontales, y en este sentido sí que te tienes que hacer la correspondencia, es decir, la talla que hayas cogido, sea la tuya o un poquito más amplia, esa misma vas a tener que hacer para los frontales, ¿vale? Por ejemplo, yo he hecho 89 cadenas y 32 para los frontales. Por lo demás, el patrón es un patrón súper sencillo que repite una serie de filas constantemente, con lo cual vamos a aprender cómo se realizan esas filas, también vamos a aprender a realizar el cambio de color y en qué fila se hace el cambio de color, y después también vamos a aprender a sacar las mangas. Las mangas se van a sacar tanto en la espalda como en los frontales. Evidentemente en la espalda sacarás dos mangas, una a cada lado, y en los frontales sacarás una manga a un lado y otra manga al otro. Para ello verás que el kimono tiene una parte que es con vista a trenza, esa es la parte frontal. Por lo demás es todo igual. Empezamos con la fila. Yo aquí estoy haciendo ahora un frontal, pero si tú estuvieras haciendo la espalda, aquí tendrías el número de cadenas correspondientes a la espalda que tú hayas escogido. Depende si lo quieres ancho o lo quieres estrechito, ¿vale? Yo como estoy haciendo un frontal, he hecho 32 cadenas, que es la talla que yo he escogido para mí. Y vamos a ver cómo se realiza la fila número 1 porque es facilísimo. Levanto dos cadenas adicionales. Estas dos cadenas ocupan este punto, así que me voy al siguiente, que sería el cuarto desde la aguja. Y esta fila número 1 es simplemente hacer un punto medio alto en cada punto. Fíjate qué sencillo. Cojo hilo, al siguiente, punto medio alto, un punto medio alto en cada punto. Bueno, pues como ves, sencillísimo. Pongo un marcador si crees que lo necesitas. Y como eso es muy fácil, la fila número 1, apúntatelo ya y ya lo tienes que tener. Verás que vas a interiorizar muy fácil el patrón porque es muy fácil, muy sencillo. La fila número 1 es de puntos medios altos. La fila número 2. Verás qué fácil también. Levantamos 3 cadenas, giramos la labor, cogemos hilo y vamos a tomar, esta no porque dijimos que las 3 cadenas ocupan el primer punto. Todos los demás los vamos a tomar a punto alto pero tomando la hebra de detrás. Así. Punto alto, hebra trasera. Esta es la fila número 2, sencillísima. No entro por aquí, sino que me voy detrás y ahí cojo la hebra trasera y hago punto alto. Fila número 2, puntos altos, hebra trasera hasta el final. Fíjate que ahí se va formando una trencita. Esa trencita que ves aquí, que se forma al hacer el punto alto por la hebra trasera, es la que nos marca que esa parte es la frontal de nuestro trabajo. La fila número 3 vuelve a ser como la 1, facilísima. Levanto 2 cadenas que sustituyen el primer punto y a partir de ahí hago todas y cada una de las puntadas que me quedan hasta el final en punto medio alto, trabajado de forma normal. Un punto medio alto en cada punto. Como veis, yo he empezado con el color crudo y es que bueno, yo he hecho 2 franjas en color crudo y luego ya he ido luego te explicaré bien cómo intercalo los colores. Bien, aquí la trencita nos marca dónde es la parte frontal del trabajo. Fila número 4. Levanto 3 cadenas que son el primer punto y vuelvo a hacer una fila de punto alto por la hebra trasera. O sea, fíjate que la fila 1 y la fila 3 son iguales y la fila 2 y la fila 4 también, así que más fácil imposible. Vuelve a formarse aquí una trencita. Acabo mi último punto. Si no ves claro lo de los puntos de subida, colócate marcadores en los primeros y últimos puntos o cuenta alguna de las filas. Si por ejemplo yo ahora estoy haciendo uno de los frontales, debo tener 32 puntos. En las filas de puntos altos es muy fácil contar, así que es ideal contar alguna de las filas para que no nos salgamos del múltiplo, porque estos puntos que te he dado de salida, tanto de espalda como de frontales, corresponden a un múltiplo determinado. No es casual o que yo de forma que haya querido yo esos números, sino que corresponden a un múltiplo, si no, no te saldría el trabajo que viene ahora, que también es muy fácil. En la fila número 5, que estamos por detrás de nuestro trabajo, levantamos 3 cadenas y 2 más, es decir, 5, 3 cadenas de subida y 2 adicionales, 5 cadenas. Cogemos hilo y nos vamos al siguiente punto, no, que es el que queda cogido por las cadenas de subida. En el siguiente entramos y hacemos un punto alto, pero fíjate que me quedo aquí.
no acabo. Cojo hilo, me voy al siguiente punto y hago otro punto alto y no lo acabo. Me quedo ahí. 2. Cojo hilo, me voy al siguiente punto, entro y 2. Son 3 puntos altos que vamos ahora a cerrar juntos. Cogemos hilo, pasamos por los 3 y ya los hemos cerrado juntos. Y ahora estos 2 que nos quedan los cerramos así para sujetar. 3 puntos altos cerrados juntos en los 3 puntos consecutivos. Ahora hacemos 5 cadenas. Esta es la fila número 5 y siempre debe quedarte por detrás de la labor, la parte trasera del trabajo. Fíjate, este es el último que trabajé, pues me voy a este de aquí y hago lo mismo. Un punto alto. No lo cierro. Otro punto alto. Paso por 2 y no lo cierro. Tercer punto alto, cada uno en su punto consecutivo. Es decir, no me salto ningún punto en la base ni nada. Y ahora paso por los 3. Y ahora paso por estos 2. Y 5 cadenitas. Nuevamente. ¿Vale? 5 cadenitas. Cojo hilo y en el siguiente punto. Ahí. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? 3 puntos altos. Que cierro juntos, cada uno en su punto consecutivo. Así es la fila número 5. Verás que también es muy sencilla. Y cuando llegues al final, estamos en la parte de atrás, recuerda, te van a quedar aquí 4 puntos. Pues hacemos 5 cadenas, todo el rato es igual. Cojo hilo y en estos 3, porque este de aquí es un punto, recuerda, las cadenas de subida son un punto, hago mis 3 últimos puntos altos que cierro juntos. 1, 2 y 3. Ahí. Los cierro juntos. Ajusto. Ahora. Ajusto y ahora hago. ¿Te acuerdas que empezamos con 3 cadenas más 2? Pues ahora hago 2 cadenas, cojo hilo y aquí en la cadena de subida hago un punto alto. Un punto alto es igual que 3 cadenas más 2 que he hecho, son los 5 con los que empecé. Empiezo y acabo igual. Vale, pues esta es la fila número 5, la que nos va a hacer el dibujo calado. Vamos a la fila número 6, que también es muy, muy sencilla. Levantamos 5 cadenas. Giramos la labor. Y nos vamos a ir a cada uno de los arcos de 5. ¿Vale? Este de aquí no, porque no es de 5 el primero. Este es pequeñito. Aquí, al de 5. Y ahí entramos y hacemos un punto bajo. Fácil, fácil. La fila número 6 son 5 puntos cadena. Y en cada arco de 5 de la vuelta anterior entro y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. La fila número 6 estamos en la parte frontal de nuestro trabajo. 5 y nuevamente en el arco de 5, punto bajo. Fácil, ¿verdad? No hay ninguna fila difícil. Y además que lo interiorizas enseguida al patrón y te vas guiando mucho por lo que son las trencitas. Sabes dónde estás delante y dónde no. Así que es muy fácil. Acabamos con 5 cadenas y nos vamos a clavar aquí, en la cadena de subida. Así, igual que se empezó. Esta es la fila 6. Es fácil y es por la parte de delante. Vamos a hacer ahora la fila número 7. Levantamos 3 cadenas y giramos la labor. Automáticamente cojo hilo y en estas 5 cadenitas que monté aquí me voy a ir a la del medio, a la tercera, ahí entro y ahora voy a hacer 3 puntos altos juntos en el mismo punto de base. En ese tercer punto de los 5 de la cadena hago 1, hago 2 y hago 3 puntos altos juntos en ese tercer punto de la cadena. Listo. ¿Qué hago ahora? No hago cadenas, no hago nada más. De esta forma devuelvo la linealidad al trabajo. Me voy directamente
a la tercera cadenita de esas 5 y ahí entrando hago nuevamente 3 puntos altos juntos en el mismo punto de base. Y vuelvo, cojo hilo y en el tercero de esos 5 entro y hago 3 puntos altos juntos en el mismo punto de base. Así. En el tercero 3. Así hasta que llego al final. Y en el último punto lo que haré es aquí en la cadena de subida un punto alto. Igual que empezamos con un punto alto y luego nos fuimos al centro de las primeras 5 y hicimos, aquí ves, empezamos con un punto alto y 3 puntos altos juntos en el primer arco de 5, acabamos igual. 3 puntos altos juntos en el último arco de 5 y un punto alto en la cadena de subida. Vamos a la fila número 8 y última. Fácil, ¿verdad? No hay ninguna dificultad en este patrón. Lo he pensado lo más sencillo posible para que lo interiorices mucho, muy fácilmente y puedas ir tejiendo en cualquier lugar y a ratitos. Fila número 8, levantamos 3 cadenas, son el primer punto y ahora vamos a hacer puntos altos pero normales, es decir, clavando en la parte de, como siempre, vamos, clavando normal, no en la hebra trasera ni nada. Es decir, vamos a hacer un punto alto en cada punto. En esta fila número 8 es ideal que también cuentes los puntos. Cuando llegues a esta fila número 8, como son puntos altos, debes tener los mismos que en la salida, en la partida. ¿Vale? Yo, por ejemplo, aquí he hecho 32 puntos en el inicio, pues ahora tengo que contar y tengo que tener 32 puntos. En el caso de cuando hice la espalda, que hice 89 cadenas, pues tengo que tener 89 puntos en esta fila número 8. Me viene bien para saber que lo hago bien. ¿Ves que tienes un puntito aquí que queda como un poco abierto? Puedes entrar o rodearlo. Yo lo rodeo y así el trabajo queda como más definido. Pues esta es la fila número 8 y a partir de ahora lo único que vamos a hacer es repetir, repetir, repetir y repetir. El frontal y la espalda. Esto es así chiquitito porque es el frontal, pero imagínate que estuvieras haciendo la espalda, sería exactamente lo mismo. Lo único que en lugar de 32 cadenas tendrías pues 89, 95, 77, 83, dependiendo de la talla que tú hayas elegido y si lo has elegido hacértelo ajustadito o más oversize. Entonces, lo que te voy a explicar ahora es cómo hacemos para hacer los cambios de color en nuestro kimono, que puedes respetar estos mismos colores que yo he escogido, ¿vale? O puedes cambiarlos. Pero el patrón es todo el rato, de la fila 1 a la fila 8, de la fila 1 a la fila 8. Y fíjate que todas las filas son súper sencillas, ¿vale? Aquí he hecho hasta la fila 8, que sería esta de aquí. Y en las dos primeras franjas, que vamos a llamar franjas de color, yo no he cambiado de color, he hecho el mismo color crudo en la primera y en la segunda. Entonces te voy a enseñar cómo hacemos para cambiar de color. ¿Vale? Por ejemplo, yo ahora, después del turquesa, ahí te dejaré también la secuencia de colores que yo he utilizado. Imagínate que ya ahora me toca cambiar de este color agua marina, he hecho el gris, ¿vale? El agua marina, y ahora voy a cambiar al color celeste. Entonces, fíjate, cambiamos en la fila número 2 para que se nos vea bien esta trencita que luego utilizaremos para hacer el dibujo. Esta es la 8 y la 1 la hacemos con el mismo color con el que venimos trabajando. ¿Ves? Fíjate, en la 8 seguimos trabajando con el mismo color antes de realizar el cambio de color. La fila número 8 y la fila número 1 nuevamente del mismo color. Es cuando vamos a hacer la fila número 2, es decir, la fila de puntos altos por la hebra trasera, donde antes de cerrar esta fila número 1 cambiamos el color. Yo lo que hago aquí es que corto un poquito y hago un nudo con las dos hebras. Y quédate porque al final verás como no he escondido ni una cola de hilo. Y entonces ahora, ¿qué estaría haciendo en la fila 2? ¿Vale? Es decir, el patrón, en el momento en el que tenemos que cambiar el color, lo cambiamos cuando iniciamos la fila número 2, la que hacemos los puntos altos por la hebra trasera. De esta forma, el cambio de color corresponde o cuadra también
con el cambio de este dibujo de trencita, que es el que luego nos queda muy bonito para decorar intercalando el color marino, ¿vale? Pues nada, y esto ya es seguir. Ahora sería la fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La fila 1 sería en el mismo color con el que estés trabajando y al final de esa fila 1 es cuando cambiarías el color. Ahora nos debemos fijar bien cómo es la parte de delante. Siempre te digo que tiene esta parte de trencita. La parte de delante tiene nuestra parte de trencita. ¿Y cómo vamos a hacer la manga? Yo, como ves, he hecho 7 franjas de color acabando en el marino antes de empezar a hacer la manga. Puedes hacer menos franjas de color y te quedará menos largo. Entonces, las mangas las he hecho para que quede más con el contraste marinero en color turquesa y marino. Imagínate que esta es la espalda. Tienes que buscar siempre la parte frontal de tu trabajo, la que tiene la trencita. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacar hilos, o sea, cadena a un lado y cadena al otro para hacer la manga, en el caso de que estés en la espalda. Es muy sencillo, ¿eh? Son cadenas, yo he hecho 30 cadenas, pero te tengo que decir que es un múltiplo de 3 lo único que tienes que hacer, en caso de que quieras hacer la manga más corta. Y ahora vas a ver cómo lo realizamos. Aquí voy a cambiar el color. Como te he dicho, cambiamos el color en la fila número 2. Imagínate que tú aquí ya has llegado, puedes haberlo hecho igual de largo que yo, el mismo número de franjas o menos. Y voy a hacer mi fila número 2, que es en la que cambio el color y que es la de puntos altos por la hebra trasera, ¿vale? Bien, pues yo voy trabajando por aquí y voy a hacer ahora ya las mangas que van incorporadas al tejido. Lo voy a hacer en la fila 3, es decir, mi fila número 2, tanto si estoy en la espalda como si estoy en el frontal, la trabajo igual. Y al final de esa fila hago 30 cadenas. Si quieres hacer menos cadenas, lo puedes hacer, pero debe ser o más, debe ser un múltiplo de 3. ¿Y ahora qué hago? Pues simplemente levanto 2 cadenas, giro mi labor y sigo haciendo, que me tocaría ahora la fila número 4, la de puntos medios altos, ¿vale? Es decir, en la fila número 3 añado las cadenas necesarias para la manga. Evidentemente, si estoy en esta parte de aquí, fíjate, la manga irá hacia la izquierda y cuando me toque el otro frontal, las 30 cadenas irán hacia el otro lado. Esto lo vas a ver aquí muy claro. Tenemos 2 frontales. Tienes que colocarlos siempre en la parte que las trencitas se vean hacia arriba. Ese es el frontal, ¿vale? Y evidentemente una manga irá a un lado y otra a otra. Son cosas que son un poco así, queda como un poco pero bueno, que es para que lo comprendas, ¿no? Estas trencitas de aquí nos marcan cuál es el frontal de nuestro trabajo. Entonces, en uno de los frontales deberemos hacer 30 cadenas a un lado y en otro de los frontales deberemos hacer 30 cadenas al otro lado para que las mangas nos queden una a un lado y la otra al lado. En el caso de que estemos haciendo la espalda, deberemos sacar 30 cadenas a un lado y 30 cadenas al otro, siempre desde la parte frontal, ¿vale? Y en la fila que te he comentado, en la fila número 3. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya tengo hecha estas 30 cadenas y lo único que he hecho es seguir mi secuencia, es decir, luego he seguido con la fila número 4, 5, 6, 7, he hecho el cambio de color y he acabado con el color marino, ¿vale? Fíjate que es exactamente lo mismo, es seguir el patrón exactamente igual, pero alargándolo en el número de cadenas, que yo, te repito, he puesto 30 para una manga larguita, porque luego, como verás al final, le he puesto unos botones y una manera de hacer que esta manga quede como fruncida o más corta. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer el otro lado, tanto de la espalda como del frontal? ¿Vale? En el caso en el anterior frontal veníamos trabajando y nos quedaba justamente ahí eh, la parte donde teníamos que hacer las cadenas, pero cuando tengas que hacer las 2 mangas, tanto en el frontal como en la espalda, verás que llegará un momento que tú vendrás trabajando por aquí, pero deberás hacer la cadena al otro lado. Entonces lo único que tienes que hacer es coger un trocito de hebra del mismo color, en este caso el color agua marina, y hacer ese añadido de 30 cadenas, ¿vale? Creo que es algo bastante sencillo, unas a un lado y otras a otro, solo que tendrás que cortar. Dice que si te gusta que te suscribas al canal y me dejes un comentario, solo que tendrás que cortar evidentemente en uno de los lados el hilo para poder hacerlo, ¿vale?
Pues así te voy a explicar ahora cómo he hecho la decoración. Fíjate que nuestro trabajo crea como dos trencitas, ¿ves estas trencitas de aquí? Que son después del cambio de color y al hacer la fila de punto alto por la hebra de detrás, se queda como esta intercalación aquí. Y es ahí donde simplemente he bordado con el color marino. El color marino está detrás, lo traigo y deslizo. Es decir, hago un bordado de punto deslizado. Voy ahí, entro, deslizo. Es en esa intercalación entre las dos trencitas. ¿Qué hacemos de esta forma? Pues devolvemos, como la parte de arriba de nuestro kimono es más marina, le damos estas rayas marineras en todo el kimono y es lo que queda chulo, queda como contrastado. Y al final hacemos una cadenita, cortamos el hilo y tiramos. Esto es opcional, pero yo creo que es lo que lo hace bonito, ¿no? Que pongamos este color marino entre las franjas que nos marcan los saltos de color de un color a otro. Una vez tengamos ya nuestras mangas hechas, que yo creo que es fácil de entender, ¿no? Una manga a un lado, otra al otro y siempre por la parte frontal, con alfileres vamos a unir, ¿ves? Bien unido cada cambio de color. Si lo has hecho bien, te va a cuadrar perfectamente el frontal con la espalda. Y lo unimos con nuestros marcadores o con imperdibles en este caso, así, siempre uniendo bien los colores. Entonces, aquí la parte de la espalda debe quedar detrás y la parte de los frontales que debe quedar delante, porque vamos a coser por la parte de dentro. Y mira, todas las colas de hilo que tengo, tanto de cuando he hecho el dibujo como las que me han ido quedando, lo único que hago es que por la parte de dentro, con el color siempre correspondiente a la franja que estoy haciendo, hago un nudito, ajusto ahí y ahora todas esas colas de hilo las escondo en un punto simple de zigzag de un lado a otro. Las colas de hilo, mira, ahora estoy en el color gris, por ejemplo, cambio al color gris y lo mismo de un lado a otro. Lo único que te tienes que fijar bien es que cuadre perfectamente este dibujito de aquí azul, que es el que nos da la forma un poco más original al kimono. Lo demás, fíjate, no estoy escondiendo ninguna cola de hilo, simplemente las pongo ahí al ladito y voy cosiendo y de vez en cuando haciendo un nudo. Un nudo simplemente es que paso por aquí y entro por el arito y de esta forma queda ajustado. Así coso mi manga, coso todo el lateral de mi kimono y cada vez que ya tengo bastante escondidas las hebras voy cortando y no he tenido que esconder ni una cola de hilo. Queda bien sujeto y bien cosido de esta manera con esta puntada y además por el otro lado queda muy limpio. No se aprecia nada. De vez en cuando ves haciendo así un nudito y listo. Lo que son los frontales del trabajo, lo único que he hecho es hacer un punto bajo en cada punto y lo mismo, he ido escondiendo las colas de hilo a medida que trabajaba los puntos bajos. He ido haciendo un punto bajo en cada punto en todo el frontal y alrededor del cuello y cuando he llegado donde tengo los hilos los he puesto ahí al ladito y como el alrededor del cuello lo hago en un color marino que es más oscuro, estos quedan bien escondidos y listo. Tampoco he tenido que esconder esas colas de hilo que me quedaban en la parte de los frontales. Una vez hecho una fila de puntos bajos en todo el alrededor de los frontales y del cuello, ¿ves? Escondo así mis colas de hilo. Lo que voy a hacer después es una fila de punto medio alto, porque le voy a colocar unos botones, aunque en realidad los botones de los frontales son meramente decorativos. Esto es opcional, pero creo que le da un toque muy bonito y además también si puedes jugar, si por ejemplo ves que te ha quedado un poco estrecho, pues le puedes dar alguna vuelta más de punto medio alto. Y así trabajo todo el contorno y en la manga, fíjate, lo que he hecho es colocar 3 botones y ahora me coloco en el extremo y de ahí con el color marino saco 10 cadenas. 10 cadenitas
que vuelvo a unir aquí en la misma base de mi manga. La manga la he bordeado igual, con un punto bajo y un punto medio alto en todo el alrededor. Y ahora hago 10 cadenitas y hago un punto bajo rodeando este arito de aquí, que para qué nos va a servir, nos va a servir para poder fruncir la manga, ¿vale? Porque en verano a veces nos da un poco de calor y queremos llevar la manga un poco fruncida, pues de esta forma es muy sencillo, vamos a poder fruncirla a una, dos o tres alturas colocando 3 botones en nuestra manga. Mira, así, tan sencillo como esto. Los otros botones los he colocado en la parte frontal y así lo puedes tener más corta o menos corta la manga. Y por lo demás, ya sabes que a mí me gusta mucho el tema pasamanería, encajes y demás. Le he colocado un encaje en la parte final del kimono, pero esto ya es totalmente opcional. Espero que te haya gustado. Gracias por estar nuevamente conmigo y hasta pronto.